Gracias, que el Señor les bendiga. Creo que saludé a la mayoría, a otros capaz que no, pero estoy muy contento y agradecido de estar con ustedes hoy aquí junto con Mario, que me acompaña de Villa Regina. Él es oriundo de Villa Regina, yo no, pero ya hace 12 años que vivo ahí y estamos sirviendo al Señor. Y gracias a Dios por la vida de Mario también. Estamos disfrutando juntos en comunión también con ustedes y por supuesto del lindo paisaje, ¿no?, que hay aquí en Puerto Madryn. El valle también es lindo, ¿no? Hay muchas cosas lindas en el valle. La más linda no está ahora porque está de viaje, que es mi esposa, así que no estoy con ella. Encontré a Mario que me acompañe por lo menos. No, pero es una bendición, muy contentos, hermanos, de estar aquí compartiendo la palabra. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad. Los cristianos hoy en día están volviendo a las Escrituras. Hay un movimiento interesante de volver a las Escrituras, volver a la palabra de Dios. Algunos parece que han pensado que volver a las Escrituras es volver a leer la Biblia solamente, y eso obviamente es lo principal. Pero volver a las Escrituras es mucho más que volver a leer la Biblia. Volver a las Escrituras es obedecer la palabra de Dios. Pues la Biblia dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. Y no tenemos que ser tan solamente oidores, que es lo primero, obviamente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero también hacedores de la palabra. Y a través del tiempo, Dios nos ha dejado, obviamente, su palabra para que nosotros seamos instruidos a través de toda la Escritura, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo es establecida y la iglesia tiene que ser responsable de saber correctamente cómo funciona la iglesia, qué es la iglesia, qué es un cristiano, qué es lo que Dios pide de nosotros y cómo debemos funcionar. O sea, en pocas palabras, la salvación es personal, pero la vida cristiana es comunitaria. Y ser salvos para vivir en soledad no existe. Necesitamos una comunidad, necesitamos una iglesia. Y cuando llegamos a vivir como iglesia, tenemos que entender que así como hay principios para que nosotros vivamos como creyentes, la salvación por la gracia de Dios por medio de la fe, instantánea, la justificación una sola vez, la santificación progresiva. Así también hay principios para la iglesia, para la vida en comunidad. A través del Nuevo Testamento, las cartas, principalmente del apóstol Pablo, que son las que más ocupan el Nuevo Testamento, nos dan diferentes facetas de lo que es la iglesia. Algunas de estas cartas son tan importantes como la carta a los Efesios. Es una carta que nos habla del pasado de la iglesia antes de la fundación del mundo, el presente de la iglesia y el futuro de la iglesia. Por supuesto, el ser cristianos con la armadura de Dios. Cartas como la carta a los Filipenses nos enseñan como iglesia que nosotros debemos vivir en la humildad de Cristo, que es lo que realmente trae gozo a la iglesia de Cristo. Cartas como a los Colosenses nos enseñan la preeminencia del Señor Jesucristo y la manera en que nosotros debemos seguir su palabra, estar completos en Cristo y no seguir por medio de ninguna filosofía de hueca sutileza y vivir la vida transformada. Las cartas a los Tesalonicenses nos enseñan lo que es una iglesia modelo, nos enseñan lo que es esperar la venida del Señor. Las cartas a los Corintios nos enseñan cómo una iglesia debe evitar la carnalidad y cómo una iglesia debe vivir para la gloria de Dios y cómo una iglesia debe condenar el pecado y debe ser ordenada y cómo una iglesia debe valorar a sus líderes, como es la segunda carta a los Corintios. La carta a los Romanos para la iglesia es una carta muy importante porque nos habla, es un tratado de teología sobre la salvación y la justificación. Y así a través de todo el Nuevo Testamento encontramos cartas, pero llegamos a aquellas que son cartas pastorales. Las cartas que fueron escritas a dos pastores, hijos amados en la fe del apóstol Pablo. Y básicamente estas cartas contienen una misma idea. Pero en una de ellas, que es la primera carta a Timoteo, y probablemente la primera en fecha y tiempo con relación a las otras cartas, y escrita especialmente al pastor más joven de los dos, Timoteo,
Es una carta sumamente importante, la primera carta a Timoteo, porque Pablo está vislumbrando algunos de los problemas que ya había anunciado en Hechos capítulo 20, cuando le dijo a los ancianos de Éfeso en Mileto: cuiden, porque dentro de vosotros van a surgir lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Pero ya al final de la historia, sabemos que la iglesia a los Efesios fue una iglesia que se dedicó a trabajar, pero habían dejado su primer amor, Apocalipsis capítulo 2. Mientras tanto, uno de los pastores que tuvo la iglesia de Éfeso fue Timoteo, un joven, 35, 40 años, así que los que tienen más o menos esa edad pueden sentirse jóvenes todavía. Ya 41, no tanto. Y Pablo le escribe, quiero que abran sus Biblias en 1 Timoteo. Vamos a estar concentrados en 1 Timoteo hoy y mañana a la mañana. Hoy en capítulo 3, pero voy a hacer un repaso general. Yo sé que ustedes ya estuvieron en 1 Timoteo, no importa. Ya escucharon los mejores sermones, ahora van a escuchar otros. Y mañana también vamos a estar en capítulo 4. Y yo estoy enseñando 1 Timoteo en mi iglesia, así que estoy muy contento por eso. Pero en 1 Timoteo, el apóstol Pablo da una introducción. Allí le dice a Timoteo en capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. En estos versículos, y no vamos a leer más que esto en este capítulo, en estos versículos, lo bajé mucho, ¿no? Ahí está bien. No estoy acostumbrado a usar esto delante, pero lo tenemos acá nosotros. No, está bien. En estos versículos el apóstol Pablo comienza explicando a Timoteo por qué lo ha dejado en Éfeso. Le rogó que se quedara en Éfeso. Y el propósito es para que mandasen a algunos que no enseñen diferente doctrina. No porque Pablo estuviera preocupado por lo que él había estado enseñando antes y porque era apóstol, sino porque Pablo le está escribiendo a un hombre que está liderando una iglesia, y la iglesia, si funciona mal, no tiene un mensaje que dar. La iglesia tiene un propósito, una misión, y la iglesia tiene un mensaje. Y Pablo quiere que Timoteo esté en Éfeso y tiene una autoridad delegada. Jesucristo, Pablo, Timoteo. Por eso le dice que tiene que mandar que no enseñen diferente doctrina. Él va a enseñarle a Timoteo que la mejor defensa contra la falsa doctrina no es la mejor música de la iglesia. No es la pluralidad de ancianos de la iglesia. No es el mejor sostén de las viudas de la iglesia. La mejor defensa para la falsa doctrina de la iglesia es el Evangelio. El Evangelio predicado y proclamado y vivido en la vida de un pastor y de toda su iglesia. Timoteo, yo te rogué que te quedases en Éfeso. Y tenés que mandar y tenés que corregir que no enseñen diferente doctrina. Y a través del capítulo 1, Pablo expone en forma general a Timoteo en su carta: esto es la razón por la que yo te dejo acá. Y después ocurre algo muy interesante en capítulo 2. En capítulo 2, al saltar Pablo de todo lo que es el cuidado de la enseñanza, explicar el Evangelio en su propia vida, mostrar que él es el primero de los pecadores, es el que lleva el trofeo, el que tiene el rango, nadie va a superar jamás al apóstol Pablo en cuanto al primero, y esto es un propósito para que ninguno de nosotros podamos perder esperanza. No hay ninguna persona en el mundo que no pueda ser alcanzado por el Evangelio de Cristo, porque el peor de los pecadores ya fue alcanzado, así que eso no se discute. Pablo dice, vamos adelante. Ahora, esto es lo que quiero que hagas. Capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo, claramente, al principio del capítulo 2, le dice Pablo a Timoteo estas palabras: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones. La oración para Pablo era primordial para la iglesia, porque si la iglesia no ora bien, no puede predicar bien.
La oración es un tema importante en la iglesia local. Es lo primero que toca Pablo. No habla de los ancianos y diáconos. Habla de la oración. Porque la iglesia está puesta para anunciar el evangelio. Es lo que dicen los versículos que están en capítulo 2. Para que hay que orar por todos, por los reyes, por los que están en eminencia, para que podamos vivir quietos y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Habla del evangelio. Habla de que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Es Salvador. Pero la iglesia tiene que orar. Y por eso tiene que orar bien. Los hombres, sin ira ni contienda, no pueden estar peleados. Tienen que orar por los gobernantes. Las mujeres tienen que cuidarse en el culto también. En definitiva, ustedes tienen que orar. Tienen que ser una iglesia de oración. Recién a partir de ahí el apóstol Pablo habla acerca de la clase de hombres. Porque los hombres oren no significa que todos son líderes. Los hombres tienen que orar con manos santas, sin ira ni contienda. Pero hay algunos puntuales que Pablo dice a Timoteo, el que anhela y desea obispado, buena obra desea. Ancianos, diáconos, Pablo le escribe a Timoteo cómo tiene que funcionar. Y entonces llega al capítulo 3, en el versículo 14. Pablo llega al corazón de la epístola. Este es el corazón de la epístola de 1 Timoteo. Lo que tenemos que entender es esto. La carta a Timoteo es una carta a una persona. Es un documento ocasional. Es una carta que le escribe a alguien. Como nosotros escribimos un mail, esto es una carta que Pablo le escribe a Timoteo. Nosotros ya lo vemos como la Biblia, obviamente, como una epístola, lo tomamos y es la palabra. Pero es una carta. Entonces Timoteo está recibiendo esta carta, está leyendo todo lo que Pablo le dice, y de repente en la carta Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo, versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mira, Timoteo, todo esto que te escribo antes, te lo escribo, porque si yo tardo, yo quiero que sepas una cosa, que en la iglesia hay que funcionar de una manera. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte, eso es una manera, hay una forma. O sea, no hay alternativas para la iglesia, hay una manera en que la iglesia debe funcionar en cuanto a actividades, en cuanto a funciones, en cuanto a oficios, en cuanto a la oración, en cuanto a lo que tenés que mandar, que no se debe hacer, en cuanto a la clase de hombres que deben orar, que deben estar en el liderazgo, en cuanto al rol de las mujeres en la iglesia. Esto te escribo para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Y en estos versículos que leímos nosotros está la misión de la iglesia y el mensaje de la iglesia. ¿Ah? Imagínense que Pablo está diciendo a Timoteo, parate en el medio, Timoteo. Si mirás para allá, te escribo para que sepas cómo debes conducirte. Por todas estas cosas que te escribo, sepas cómo debes conducirte. Pero ahora cuando miremos para adelante, que no vamos a ver esto ahora ni mañana solamente lo mencionaremos, cuando miremos para adelante, te digo, tenés que conducirte de tal forma, porque van a venir falsos maestros, y vos tenés que estar preparado, y si no tenés algo en claro que es el Evangelio y lo que la iglesia tiene que ser, no vas a poder funcionar correctamente. Es muy importante, 1 Timoteo 3, 14 al 16, conforman, como dije, el propósito general de la epístola. Es como una transición de todo lo que dice y lo que va a venir después. Esto te escribo lo anterior, pero el Espíritu dice claramente, 4.1, lo que sigue, a pesar de todo esto, va a pasar esto. Tenés que funcionar de esta forma, lo que te dije antes, y a pesar de esto va a ocurrir que va a haber falsos maestros. Es importante entonces descubrir que los propósitos de las cartas o libros de la Biblia están claros para mantenernos a nosotros en línea con lo que leemos. Por ejemplo, hay libros de la Biblia que tienen en claro, Juan 20:31.
Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Judas. Tenía la esperanza, la gran solicitud de escribiros para que contendáis ardientemente por la fe que fue dada a los santos. Hay propósito en la carta, porque es una carta. Te escribo para esto. Mira, te escribo una carta para que cuando vaya me prepare la cama, Es muy claro. Este es el propósito. Si nosotros entendemos por qué él escribe, nosotros vamos a entender todo lo demás. Y este es el propósito, la singularidad de la conducta. ¿Cómo debes conducirte? ¿Cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente? Hay una filosofía que se llama la filosofía del pragmatismo. El pragmatismo es aquello que dice que si algo funciona, sirve. Bien, mire, a nuestra iglesia sirve que nosotros tengamos payasos antes del culto, porque la gente viene. Así que la gente viene, por lo tanto es bueno, eso es pragmatismo. Que funcione no significa que sea lo correcto. No significa que sea lo correcto. La filosofía del pragmatismo va de la mano del relativismo. El relativismo es que lo relativo, si a vos te funciona, a mí me funciona otra cosa. ¿Está? Lo relativo, es relativo, como decimos nosotros. Que te funciona a vos no significa que me funciona a mí. Y va de la mano. La palabra de Dios no está ni con el pragmatismo ni con el relativismo, está con la verdad fundamental. Es decir, la palabra de Dios, y eso es lo que Pablo quiere que Timoteo entienda, no es un manual de sugerencias. No es un manual de sugerencias varias sobre cómo hacer funcionar la iglesia. Mira, a vos te digo esto, Timoteo, pero a los corintios les dije esto, a Tito le voy a decir otra cosa, porque está en Creta, es diferente, hay playa, ahí hay otras cosas, así que le voy a decir que funciona de otra forma. No, la iglesia debe saber cómo conducirse, es una sola manera. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo, no estaba pensando en que como pastor llevara adelante la obra como a él le pareciera mejor. Timoteo tenía que comenzar a corregir a los que enseñaban diferente doctrina o enseñanza, que naturalmente acarrearían disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Pablo escribe seguro de que los principios bíblicos eran más importantes que cualquier sugerencia humana, de tal manera que le dijo, si tardo, tenés que saber, tenés que tener en claro, saber, la palabra saber allí, para que sepas, es conocimiento adquirido que se entiende. No te digo, para que vos lo sepas solamente. Para que sepas, leas, entiendas y funciones de acuerdo a lo que entendés. 2 más 2 igual 4. ¿Lo entendés? Sí. Cuando pongo un 2 y otro 2 más, lo junto, es 4. Es claro eso. No hay sugerencias posibles. Si tardo, sepas cómo debes conducirte. Es decir, no es preciso que yo esté presente. Yo no soy indispensable. Por eso, Pablo le dice, esto te escribo. Cuando Pablo escribió, no necesariamente él estaba escribiendo pensando que estaba escribiendo la Biblia o parte de la Biblia. Nosotros sabemos que era así. Pero está diciendo para nosotros que la escritura es más importante que la presencia de Pablo. Y eso es un principio importante porque Timoteo tiene que entender que es más importante lo que lee que la presencia de una persona, porque la palabra de Dios es la que actúa en los creyentes. Hoy nosotros también es lo mismo. No necesitamos ninguna otra aparición, no necesitamos ninguna otra visión, no necesitamos ninguna otra estrategia, no necesitamos ningún otro plan, no necesitamos ninguna otra manera de hacer iglesia. Nosotros debemos referirnos a lo que está escrito. ¿Cómo debemos conducirnos? Y aquí habla de una conducta definida. No dice Timoteo, te escribo para que si tardo
sepas las alternativas que yo te voy a dejar ahora. No, cómo debes conducirte. Una conducta que se requiere para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. El propósito de Pablo para enviar a estos mensajes era no que Timoteo supiera cómo debía comportarse, sino cómo debían comportarse los miembros de la iglesia. El verbo que Pablo utilizó, anastrefo, es aquí en griego, aparece solamente aquí en las epístolas pastorales. Es un presente infinitivo que se utiliza en diferentes ocasiones. Por ejemplo, para expresar acciones que tienen lugar en el momento en que se habla. Ejemplo, Timoteo se conduce así en la iglesia. Para expresar acciones que se repiten con frecuencia. Ejemplo, Timoteo se conduce así cada día. Para expresar acciones que sucedieron en el pasado y en las que se pretende expresar dichas acciones con mayor fuerza o intensidad. Ejemplo, Timoteo en Éfeso se conduce de esta manera cuando Pablo lo exhorta en su carta. O también para expresar, valga la redundancia, expresiones que sucederán en el futuro. Ejemplo, mañana Timoteo estará en la iglesia y él se conduce como Pablo manda. Por lo tanto, Pablo está indicando una acción que produce un estilo de vida consistente. Esta es la manera en que funciona la iglesia. Un estilo de vida consistente. Pedro utiliza la misma palabra en 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, anastrefo, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Se dan cuenta el énfasis que está dando aquí? Esta es la forma en que la iglesia se conduce. Y eso es porque muchas iglesias se quedan solas, sin compañía de otros, sin compañía de otras iglesias. No porque son los que tienen coronita, sino porque están deseando hacer lo que la Biblia enseña y nada más. Es decir, la iglesia que funciona como Dios quiere es la iglesia que sostiene el principio de la reforma, que es sola escritura. Y esto es lo que un pastor, una iglesia, un creyente debe sostener. Sola escritura. Nos conducimos por la sola escritura. El problema de la iglesia y la razón por la que su misión no es desempeñada como Dios manda es justamente porque la conducta de su pueblo no se ajusta a lo que la palabra de Dios enseña, sino que muchas veces es de acuerdo a sus gustos y placeres. Pero Pablo menciona que la iglesia es la iglesia del Dios viviente y lo hace para mostrar que el Señor es quien debe gobernar la iglesia a través de su sola palabra. Esto te escribo, los principios que regulan el estilo de vida consistente para la iglesia están en la Biblia, dice el pastor MacArthur. La epístola abunda en ejemplos de este estilo de vida consistente: el culto público, las elecciones y las calificaciones de los líderes de la iglesia, la vida personal del pastor, el ministerio público, cómo enfrentar el pecado en la iglesia, el papel de la mujer, el cuidado de las viudas y cómo manejar el dinero, son algunos de los temas que se discuten. También se enseñan importantes verdades doctrinales sobre las Escrituras, la salvación y el Salvador. Son principios que están en la Escritura y esto es lo que gobierna la iglesia. No le da una serie de actividades, no le dice tiene que tener hora feliz, no hay ningún problema. No le dice tiene que tener escuela dominical, no hay problema, se tiene. No le dice tiene que tener reunión de jóvenes, no dice nada de eso. Esto es cómo tiene que funcionar. Dentro de ese marco, cada iglesia tiene que funcionar. Pero esto es lo que está acá claro. Y la razón de esta conducta es muy clara. La iglesia no es la iglesia de Puerto Madryn. La iglesia no le pertenece al pastor, ni la iglesia le pertenece a ustedes. La iglesia no le pertenece a la iglesia. La iglesia no le pertenece a la iglesia. La iglesia le pertenece a Dios. Es la iglesia del Dios viviente. Entonces, la pérdida de memoria es una de las cosas más desagradables que puede uno llegar a experimentar. La pérdida de memoria. Mire, Pedro exhortó a los creyentes
a tener memoria de estas cosas. Nosotros usualmente, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, usualmente necesitamos recordarnos que la casa de Dios son los creyentes miembros de la familia de Dios, no el edificio. Tenemos que recordar cada tanto, parece que la iglesia, vamos al templo, no vamos a la iglesia. Bueno, pero ya entendemos que vamos a la iglesia porque vamos al templo. Pero entendemos, ¿no es cierto? Pero no decimos vamos al templo, generalmente. Vamos a la iglesia. Pero en realidad vamos al templo. Pues la iglesia son los creyentes. Son los creyentes, no el edificio. Bueno, las figuras del Nuevo Testamento son muchas. Cuerpo, rebaño, familia, edificio. Esas nos ayudan a vivir y comportarnos acorde a la identidad de la misma. Mañana me voy a poner los lentes que van. Estos no son, tengo uno que quedan ahí, pero lo dije por allá. No importa, no hace falta que lo... La iglesia como identidad es la casa de Dios. Es una palabra oikos, que aquí se traduce o se puede traducir como familia. Y es interesante, déjeme darles este detalle porque está bueno esto. En Efesios 2:19 dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos. La palabra advenedizos, o sea, familia es oikos, advenedizos es para oikos, que significa vecinos. Entonces, vivir al lado de casa es realmente. Oikos es casa, para oikos es al lado, como paracleto, consolador al lado de, para oikos es al lado de casa. Y la Biblia dice que nosotros ya no somos para oikos, ya no estamos viviendo al lado de la casa, nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el oikos de Dios, somos la casa de Dios. De Dios. La iglesia de Dios es lo mismo que decir los hombres de Dios. ¿Qué significa? Cuando decimos hombre de Dios, este es un hombre de Dios. El hombre de Dios. No, ¿qué está diciendo el hombre de Dios? Este es un hombre del cual Dios es el dueño. Eso es lo que significa. La iglesia de Dios es que Dios es el dueño de la iglesia. La casa de Dios es que Dios es el dueño de la casa. Esto implica no solamente derechos, formar parte de la casa significa derechos, pero también significan responsabilidades. Y el poseedor de la casa de Dios, el poseedor de la iglesia es del Dios viviente. En Hechos 20:28, Pablo habla de que Dios compró la iglesia con su propia sangre, la compró por su propia sangre. Y el concepto indica dos cosas, que Él es propietario, en primer lugar, y en segundo lugar, que la iglesia pertenece a un Dios vivo, lo cual contrasta con la inmoralidad y muerte que ronda a su alrededor. Ambas cosas son características que le dan paso a la conducta que debe tener la iglesia. Mire, la iglesia de Éfeso se encontraba rodeada de idolatría y Éfeso era, allí estaba el templo de Artemisa, ¿no? La diosa de la fertilidad. De hecho, algunos dicen que cuando Pablo habla de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, estaba haciendo referencia justamente al templo de Diana, que tenía como 123 o 127 columnas. Cada una era ofrecida por un rey diferente en ofrenda y formaban el templo. Entonces, Timoteo, los que escuchaban esto, columna y baluarte, que es el fundamento de la verdad, me hace acordar esto, sí, pero es la iglesia, no Artemisa. Ustedes miran fotos en Google, no existe más eso, ni nada hay, se vino todo abajo eso, no sirve más, no existe, pero la iglesia está viva porque la iglesia se conforma de piedras vivas. No existe otro lugar en el mundo donde la manifestación de un Dios vivo sea evidente. La iglesia es la base de operaciones de Dios. Es la iglesia del Dios viviente. Nosotros tenemos un Dios vivo, es un principio del Antiguo Testamento que lo recordamos con Elías. Vi de Jehová en cuya presencia estoy. Y tiene que ver esto, porque hay una teología bíblica del Dios vivo a través de toda la Biblia, y porque Pablo dice la iglesia del Dios viviente, una frase prácticamente única aquí, que Pablo habla del Dios viviente. ¿Por qué es importante? Porque esta frase tiene que ver con lo que significaba en el Antiguo Testamento el Dios vivo para Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías vivía lo que se llama, lo que en la Reforma se llamó en latín el coram Deo, que vivir en la presencia, vivir en el rostro, delante del rostro de Dios. La iglesia
que funciona como Dios quiere es la iglesia, los creyentes que viven conscientes de la presencia de Dios. Pero la iglesia está 1 o 2 veces por semana en un salón. Saquémonos de la cabeza que la iglesia tiene que ver con la reunión. La iglesia es la vida de la iglesia fuera de acá. ¿Y cómo debes conducirte, Timoteo? Es cuando los creyentes vienen, funcionan de cierta forma en la iglesia, se hacen estas cosas, pero mucho funciona afuera. Ellos no tenían un templo como nosotros. De hecho, se juntaban en los patios de las casas. No había un templo como el nuestro. En diferentes lugares se reunían. Por eso Pablo le dice a Tito que estableciese ancianos en cada ciudad, por ejemplo, ¿no? Porque había varios. La iglesia estaba en diferentes lugares. Pero la misión de la iglesia es... La misión de la iglesia es, justamente aquí está el corazón de esto, el tiempo va pasando, pero quiero tocar un poco de lo que es el mensaje de la iglesia. La misión de la iglesia es justamente es columna y baluarte de la verdad. Y para ilustrar entonces la misión de la iglesia, Pablo cambia, valga la redundancia, la ilustración de la figura de la familia, pasa a la figura de la arquitectura y construcción, de la cual vuestro pastor está acostumbrado a esto. Todo lo que hay en la construcción, ¿no es cierto? Los planos, las medidas, lo que sostiene, las vigas, todas esas cosas que sabe que va a funcionar un edificio. Es decir, de alguna manera todo el argumento del versículo 14 tiene el propósito de construir esta verdad final, que es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es sostener en alto la verdad. Sostener en alto la verdad. La verdad se descubre a través de las Escrituras. La verdad no es tu verdad ni mi verdad. La verdad es una sola. No hay tu verdad y mi verdad y la verdad del otro. Es una sola la verdad. La verdad la define Dios, porque Él es el Dios de verdad. Porque Él es un único ser que es absolutamente verdadero. Por eso es fiel y verdadero. Nosotros no somos absolutamente verdaderos. Decimos verdades, pero no somos verdad en esencia. Dios es la verdad en esencia. De Él surgen todas las demás verdades. Cuando yo digo que este púlpito es de madera y digo que es verdad, eso de alguna forma me lleva hasta el mismo Dios, que es quien dice cómo son las cosas. La misión de la iglesia es sostener la verdad en alto y conlleva la idea de algo visible como eran los monumentos. Es decir, la iglesia es responsable de hacer visible la verdad a través de la vida de los creyentes que forman parte de ella. Calvino dijo, la razón por la que la iglesia es llamada la columna de la verdad es porque ella la defiende y la difunde a través de su acción. Dios mismo no desciende del cielo a nosotros, ni envía cada día ángeles para dar a conocer su verdad, sino que emplea a pastores a quienes ha designado para ello. Es decir, podríamos decir que este es el aspecto positivo cuando la iglesia no oculta lo que cree, especialmente concerniente al Evangelio. Es su misión hacerlo, levanta la verdad. Nosotros no creemos en la ideología de género. Nosotros no creemos en esto, nosotros creemos en esto, pero la ideología de género no es lo importante acá. Lo que es importante es el Evangelio de Cristo que hace que nosotros creamos lo que creamos. Esa es la verdad. Creemos que el Evangelio transforma vidas, que Jesucristo es Salvador, que Él vino a este mundo, vivió una vida perfecta, fue crucificado por mis pecados, por tus pecados, fue clavado en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Dios cargó toda su ira sobre su propio Hijo para que yo no tenga que cargar la ira sobre mi propia vida por la eternidad. Al tercer día resucitó, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, Él está reinando y este Evangelio, cuando uno se arrepiente y lo cree, transforma la vida de una persona. Eso es lo que sostenemos. Pero si alguien dice, vos estás borrando con el codo lo que escribís con la mano, entonces por más que sepamos la verdad en teoría, no sirve de nada. Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo dijo Pablo a los Corintios. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que dices que no se ha de comer no se ha de cometer sacrilegio, ¿tienes idolatría? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Claro que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Yo voy a una iglesia bíblica, una iglesia que sostiene la verdad, reformado, todo eso es muy lindo, suena muy bien.
pero después en la vida no lo vive, porque el vecino le escucha, oh, cómo le grita a la señora, oh, pero viste qué chinchuda que es esa mujer, ah, terrible, y los hijos, que, ay, rompen todo. ¿Y qué esperar a que te vean un halo en la cabeza del santo? Eso es como vivimos la verdad. Vamos a verlo porque dice el texto que es grande el misterio de la piedad. En un momento. Grande es el misterio de la piedad. Pero este es el aspecto negativo, ¿no? Es una defensa. La muralla, el sostén era como una defensa. La iglesia tiene la misión de defender, tiene la misión de ser una atalaya también. Defiende, contiende ardientemente por la fe. Destruye las armas que se levantan contra el conocimiento de Cristo, los derriba estos argumentos y presenta defensa contra la esperanza que hay. Y una de las razones por las que la iglesia defiende la verdad es porque los creyentes deben andar en la verdad. Tercera de Juan 4. En esto me gozo en oír que tus hijos andan en la verdad. Defienden la verdad porque andan en la verdad. La verdad ha hecho libres a los creyentes y estos van a morir por ella defendiéndola. Por ello tenés que leerla y tenés que conocerla. Y tiene que proclamar y tiene que anunciar un mensaje. La iglesia cumple su rol de baluarte de la verdad cuando predica correctamente las Escrituras. Esto es no imponiéndole ideas a la Biblia, sino exponiendo su mensaje, que es lo que nosotros llamamos predicación expositiva. La predicación expositiva es la predicación en la cual el punto del texto bíblico que se considera llega a ser el principal punto del sermón que se predica y se aplica a la vida actual. Mark Dever dijo eso. La predicación expositiva salva a los incrédulos y edifica a los creyentes. Pablo dijo a los creyentes que los creyentes son salvados por la locura de la predicación. Y Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz. Esto es particularmente importante en el contexto de 1 Timoteo 3. ¿Por qué? Porque Pablo tiene en cuenta que los hombres que anhelan el ministerio, ellos son responsables de hacer conocer al pueblo de Dios las palabras de verdad, entender el texto, lo que aprendíamos hoy sobre la hermenéutica, entender el texto, porque lo que los pastores tienen que hacer, los que predican, tienen que dar a conocer la voz del pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Si yo impongo mi idea, ya no es la voz del pastor. Entonces, ¿cuál es la voz del pastor? Estudiar la Escritura. Estudiar qué significa el texto. Y yo espero que hoy ustedes estén escuchando la voz del pastor, no mía, ni de Alejandro, sino la voz del Señor Jesucristo, que dice, cuide mi iglesia. Conocen la historia, ¿no? Creo que lo cuenta el pastor Paul Washer del rey que se fue a otro lugar y dejó a su encargado, que cuidara a la novia, y cuando vuelva, ¿y qué hizo? Se fue el rey, el encargado dijo, la gente nadie la mira, así que le voy a cambiar de vestido. Le cambió de vestido, la pintó toda como una ramera para llamar la atención. ¿Qué piensan que va a hacer el rey cuando vuelva? Lo va a matar. Y esto es lo que hacen muchas iglesias con la iglesia hoy. La visten como les parece mejor, que llame más la atención. Y esto no funciona. Y para saber cómo debe estar vestida la iglesia tenemos que ir a las Escrituras. ¿Qué es un anciano? ¿Cómo son las mujeres de la iglesia? Y obviamente en 1 Timoteo, pero también en las otras cartas. Pero Pablo le dio un resumen a Timoteo acá. Gracias. Tiene que venir alguien de Regina para traerme agua. Ah. Gracias. Ahora, rápidamente para ir a lo que viene. Quiero buscarles algo acá. Dice el texto, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y parece que está medio desconectado, pero es el centro del mensaje. Parece que está desconectado. Vamos, a las 8 terminamos generalmente, ¿no? Alejandro, ¿sí? Estamos bien entonces.
No, está bien, sí. Gracias. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y luego dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La piedad, hermano, la palabra Eusebia, que significa la práctica de la vida cristiana, el piadoso. Salmo 4, Jehová ha escogido al piadoso, que es el que cumple su parte del pacto, el hasid en el hebreo del Antiguo Testamento. Jehová ha escogido al piadoso para sí. La piedad es lo contrario a la impiedad. El misterio de la piedad tiene que ver con el Evangelio, pero porque la palabra piedad aparece mucho en las epístolas pastorales, especialmente en 1 y 2 Timoteo. Pero lo que está diciendo es un misterio, se puede referir a Cristo, pero también está diciendo es un misterio cómo ocurre lo que ocurre en la iglesia. Cómo esta gente es cambiada. El misterio, el secreto de la piedad, el secreto de cómo vive una persona transformada, es un misterio. Ocurre por obra del nuevo nacimiento, ocurre por la obra de Cristo a través de un mensaje que ahora vemos. Pero es algo que necesitamos, capítulo 4, mañana a la mañana, lean 4, 1 al 6 o al 10, ejercitarse para la piedad. Hay una realidad que nos transforma en piadosos y luego tenemos que vivir en piedad. Es como la justificación y la santificación. Lo que Pedro dice en su segunda carta, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mañana vamos a ver cuán importante es esto que nos han sido dadas. Para que no caigamos en el legalismo, como iglesia que quiere sostener la verdad, cae en el legalismo de que tengo que hacer para que Dios me dé. Eso está a pedir de boca. Todos los días estamos con eso. Si no leo la Biblia hoy, ¿qué va a pasar mañana? Voy a leer la Biblia. Si no oro hoy, ¿qué va a pasar mañana? Voy a orar. Todos los días estamos, hoy no leí la Biblia, ¿qué me va a castigar Dios? Me va a caer un rayo. No se puede vivir así. Pero mañana vamos a ver algo de eso. Pero si la misión de la iglesia es entendida, que es sostener la verdad, el mensaje de la iglesia tiene que ser entendido también y tiene que surgir naturalmente. La verdad que sostiene y defiende la iglesia no es una serie de valores morales, sino el mensaje del Evangelio, que es la gloria de Dios, por el cual hombres como Policarpo, discípulo de Juan, 90 y tantos años, a la hoguera, niega a Cristo, y él dijo, durante 80 y tantos años le he servido y nunca me ha fallado. No lo voy a negar ahora. La tradición dice que cuando echaban el fuego sobre Policarpo se hizo un círculo y no se prendía. No sabemos si fue verdad, pero lo que sí fue verdad lo que dijo. Durante 80 y tantos años le he servido, no me ha fallado. ¿Por qué le voy a fallar? ¿Por qué? Pues la iglesia sostiene la verdad y predica la verdad. El Evangelio de la gloria de Cristo no es opiniones que comparte al mundo. La iglesia no tiene una serie de principios que diferencian de otras religiones o lo hacen destacable. Es el Evangelio de tu gracia, tu gracia, tu gracia. Es la gracia de Dios. La Biblia, el mensaje que transforma a los hombres y mujeres en piadosos, es la gracia de Dios. Hay dos religiones en el mundo solamente. La religión de Caín y la religión de Abel. La religión de dependo de otro o la religión de dependo de mí. Las hojas de higuera o el animal que mata a Dios para cubrir a Adán y Eva de su pecado. ¿Es la gracia o las obras? Eso es así hoy en día. Y la única religión, palabra religión viene del latín, que es religare, volver a unir. La única religión que religa al hombre con Dios es la religión de la gracia. Porque dice que nosotros estábamos muertos, no podíamos hacer nada. Dios hizo todo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, que vamos a ver mañana. Es una religión de gracia. Y esta religión de gracia surge por la obra plena de Jesucristo. Es Cristo más nada igual todo.
Cristo, la única cosa que nosotros hemos contribuido para nuestra salvación es nuestro pecado. ¿Ah? Y como hablamos hoy, nosotros somos salvos por las obras de otro, ¿no? Las obras de Jesucristo. Dice que Dios fue manifestado en carne. Este es un mensaje que ha sido revelado porque dice que grande es el misterio de la piedad. Es un mensaje revelado. Es como es posible que nosotros llegamos a ser piadosos. Es un mensaje revelado. El misterio no es todo oscuro y no sabemos qué pasa, ¿no? Es algo que no se veía y ahora se ve. Eso es el misterio. Un secreto revelado. Y también porque trasciende a nuestra comprensión. Efesios 3, 18 al 19 habla acerca de esto. Cuanto más lo conozcamos, mejor vamos a poder discernir el carácter insondable de su amor y todos sus atributos. Y es, por supuesto, un mensaje fundacional. Un mensaje fundacional. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Es lo que Pablo viene hablando. Es un mensaje fundacional. Escuchen. Esto se lee, dice el señor Darby, ya está con el Señor hace años, en inglés. Esto se lee e interpreta a menudo como si hablara del misterio de la deidad o del misterio de la persona de Cristo, pero es el misterio de la piedad o el secreto por el cual se produce toda la piedad real, la fuente divina de todo lo que puede llamarse piedad en el hombre. La piedad brota del conocimiento de la encarnación, muerte, resurrección, ascensión del Señor Jesucristo. Así es como se conoce a Dios y de permanecer y se conoce a Dios y se permaneciendo en esto fluye la piedad, dice Darby. Es el contacto con Jesucristo que produce este cambio. Ejemplo, Marcos 5, el endemoniado de Gadara llega allí, escucha el mensaje, ve a Jesucristo transformado, viene la gente, lo encuentran sentado, vestido y en su juicio cabal. Es un misterio cómo pasó esto. ¿Quién es el responsable de este misterio? Él fue el responsable de este misterio, Jesucristo. ¿Qué hace la gente? Andate de acá, andate de acá. Muy interesante eso en Marcos 5. Lo echan. El demoniado quiere ir. Ahora es piadoso. Y Jesús le dice, no vengas conmigo. Andate a tus ciudades. Andate. Ese fue por Decápolis predicando. Sigan leyendo. En Marcos capítulo 10, Jesús vuelve y toda la gente de esa zona vinieron corriendo a ver porque ya dijeron, no, esto es tremendo. Esto es tremendo. Este tipo fue por todos lados. Sí, lo rechazaron, pero después vieron. El sabio Dios dijo, no vengas conmigo, anda a tus ciudades porque el misterio de la piedad es tremendo lo que ha hecho en tu vida. Y él fue y anunció el evangelio y la gente después dice, queremos nosotros ver a Jesús. Y como la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Ya no creemos por tus hechos, sino nosotros mismos vemos que este es el Cristo, el Salvador del mundo. O sea, ya te vimos el cambio. Es un misterio lo que hace la piedad. Cambia la vida de las personas. Y este es el mensaje que hace este cambio. Es el mensaje completo. Es un mensaje completo y ya vamos a terminarlo. Es de común acuerdo entre muchos estudiosos que estos versículos que tenemos aquí es casi probablemente un himno, ¿no? El primer paralelo es entre la carne y el espíritu. El segundo entre los ángeles y las naciones. Y el tercero entre el mundo y la gloria o la tierra y el cielo. En 6 estrofas, este himno resume el Evangelio. Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados, triunfó sobre la muerte, fue honrado por los ángeles, temido por los demonios, ascendió al cielo. Este mensaje fue predicado en todo el mundo y muchos creyeron y fueron salvos. Es el corazón del mensaje y nuestra misión es proclamarlo al mundo. Qué lindo, ¿no es cierto? Yo escuchaba a Alejandro predicar ayer y hay que predicar en la plaza. ¿Y qué vamos a decir? Y lo mismo de siempre, ¿no? Lo mismo de siempre. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y otra vez de otra manera, de otra forma, pero que Cristo salva a los pecadores. Por eso me gusta tanto ese texto, no, ese no, es el de 1 Timoteo, que teníamos en capítulo 1. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino al mundo. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Nosotros proclamamos la encarnación. La encarnación, nos dice el profeta Isaías, Dios mismo vendrá y os salvará.
Dios mismo vendrá y os salvará. La iglesia tiene un mensaje que proclama que Dios se involucró con el hombre para lograr su redención. Dios se encarnó en la persona de su Hijo para un propósito real. Salmo 40, me preparaste cuerpo. Esto nosotros predicamos. Se le preparó cuerpo, vino para morir. Por eso a la gente le gusta mucho el arbolito de Navidad, el nacimiento de Cristo, todo, pero ese cuerpo fue formado para ser sacrificado. Y no terminamos de anunciar la Navidad si no anunciamos la razón por la que vino. Una espada traspasará tu misma alma, le dijo el Señor a María, ¿no? Una espada traspasará tu misma alma. ¿Por qué? Porque Cristo vino para morir. La encarnación, el cuerpo de Cristo, su perfecta justicia, justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu, la encarnación de Jesús no hubiera servido para nada si su vida no era una vida perfecta. El perdón de pecados no es posible por su muerte, pero sus méritos son necesarios para imputar su justicia a nosotros. La muerte de Cristo era necesaria, pero si su vida no era perfecta, y el Espíritu justificó al Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se trata de una rectitud moral de Dios que solamente se observó en Jesús. Romanos 3, la resurrección es la confirmación de que la vida de Jesús fue perfecta. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Cristo no pudo, la muerte no lo podía retener. Sorbidas la muerte en victoria. La tumba sufrió su mayor golpe con la resurrección de Cristo. No podía retener la muerte al Señor Jesucristo, porque su vida fue perfecta. Fue justificado en espíritu. Resucitó por el poder del Espíritu, dice Romanos capítulo 1. Eso es tremendo. Cristo, sus méritos son aceptados por el Padre y Él me los da a mí gratuitamente. O sea, Dios me ve a mí como si lo viera a su propio Hijo. De eso se trata la justificación y por eso somos transformados. Vaya si uno no va a vivir una vida diferente cuando entiende este mensaje. No solamente porque es una nueva naturaleza, sino porque una vez que lo entiende lo proclama. Visto de los ángeles. Los ángeles estuvieron involucrados en el ministerio de Cristo de principio a fin. Especialmente podemos hacer referencia quizá a la resurrección, pero utilizando este himno como parte de esta enseñanza en el mensaje de la iglesia, la resurrección de Cristo es la piedra fundamental del cristianismo. Pero fue visto de los ángeles, no solamente en la resurrección. Cuando uno ve la teología bíblica del ángel de Jehová, los ángeles que acompañaron al ángel de Jehová, cuando vinieron a comer con Abraham, ¿verdad? En Génesis, vinieron a comer con Abraham. Ahí estaba el ángel de Jehová. Cuando fue destruido Sodoma y Gomorra, ahí estaba el ángel de Jehová. Ellos lo vieron, lo observaron, se sentó a comer. ¡Wow! Cuando apareció a Manoa y a Sansón, ahí estaba el ángel. Cuando aparece a Gedeón, los ángeles observaban lo que está haciendo nuestro Creador. Cuando aparece a Josué, vieron al ángel de Jehová, vieron a Cristo, ellos lo vieron. ¿Por qué dice visto de los ángeles? Porque lo que nunca vieron ellos fue la mayor manifestación de humillación. Los ángeles anhelan mirar. Es decir, ellos, momento, ¿cómo se soluciona el tema del hombre? Heme aquí, envíame a mí. He aquí, vengo para, como en el rollo del libro está escrito de mí, me preparaste cuerpo, y los ángeles se agarran la cabeza como diciendo, ¿qué?
nuestro Creador andá y consolá lo que está en Getsemaní. Y el ángel vino para consolarlo. Le fueron a dar de comer, le aparecieron y le servían en el desierto después de ser tentado por el diablo. Ellos estaban observando, no podían entender lo que estaba ocurriendo, que su propio Creador estaba sufriendo lo que sufría, la humillación. Y esto no era nada al momento que fue crucificado. Y hubo una oscuridad terrible, un silencio en la eternidad, un silencio en la presencia de Dios, cuando el mismo Cristo, el mismo Creador, entregó su vida y murió. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a ocurrir con nuestro Creador? ¿Qué va a ocurrir con nuestro Señor? Pero eso es lo que ellos vieron. Vieron a su propio Creador muriendo, visto de los ángeles. Hay mucho para meditar en esa frase, ¿eh? Y por supuesto, predicado a los gentiles, Mateo 28, Hechos 1:8, y por todo el mundo predicar el Evangelio. Me seréis testigos. Y también tenemos la eficacia del mensaje, creído en el mundo. Cristo murió una muerte eficaz. Cristo no murió una muerte potencial. Él murió por su pueblo. Él murió por su pueblo. Por eso sabemos que va a ser creído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Todos los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, porque estaba predestinado para ello. Él vino a salvar lo que se había perdido. No vino a dejar una simple invitación. Hechos 13:48 dice que creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. Y finalmente, la iglesia predica la soberanía de Cristo, recibido arriba en gloria. Está sentado a la diestra de Dios y Él está reinando y gobernando. Este es el mensaje de la iglesia que está avalado y sostenido por la misión de la iglesia, que es vivir en la verdad y conducirse como debe conducirse. Este misterio de la piedad tiene que ser ejercitado. Mañana vamos a aprender acerca de eso. Tiene que ver con nuestra vida personal, tiene que ver con nuestro esfuerzo, del pastor, pero también de toda la iglesia. Amada iglesia de Puerto Madryn, sigan predicando, enseñando, proclamando, creciendo, animándose. No busquen nuevos métodos. No busquen, si tienen más actividades, que sean actividades gobernadas por el mismo mensaje que están predicando y porque Dios está abriendo puertas. Estudios bíblicos, células, como grupos pequeños, como quieran llamarle, pero que sea predicando el mensaje del Evangelio. Oren por nosotros también, allí en Villa Regina, en Roca, en Fernández Oro, Chipoleti, hay mucha gente repartida, creyentes, hermanos. Mensaje, y seamos fieles al mandato que Dios nos ha dado. Es el centro. Para esto te escribo, para que sepas cómo tenés que conducirte y para que sepas lo que tenés que proclamar. Y termino preguntándote, ¿vos realmente creíste este mensaje? ¿Será que no podés vivir de acuerdo a la piedad porque no hay piedad en tu vida todavía? Porque no has creído que Jesucristo ha dado su vida en la cruz por tus propios pecados, no te has arrepentido de tus pecados. ¿Nunca confesaste que sos un pecador, una pecadora? Sin Dios, sin Cristo no tenés esperanza. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepentite de tus pecados. El arrepentimiento comienza, como dice el libro de Jeremías, con alguien que diga, ¿qué he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Dice en Jeremías, ninguno se arrepiente diciendo, ¿qué he hecho? Así que el arrepentimiento comienza diciendo, ¿qué he hecho? Volver en sí. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con Dios? Pedí perdón por tus pecados. Clamá a Cristo por salvación. Dejá de hacerte las preguntas. Vení y descargate en Cristo. No
no sabes si puedes orar bien, no importa. No sabes si no puedes leer bien la Biblia, no importa. Dios no pide que hagas nada, que agotes todas tus reservas. No quiere que hagas nada, solamente que caigas a sus pies. Todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. No hagas ningún esfuerzo, no necesitas hacer nada. Cualquier esfuerzo que hagas anula la gracia de Dios. Poné tu confianza en Jesucristo. Y entonces vas a tener un mensaje para proclamar y una conducta para vivir.